Hay finales que definen campeones y hay finales que cambian el deporte para siempre. El 7 de julio de 1974, en Múnich, Alemania Federal derrotó a Holanda por 2-1 y se consagró campeona del mundo. Los alemanes levantaron la copa frente a su gente. Los neerlandeses se quedaron mirando desde lo lejos. En los libros de historia, el campeón fue Alemania y el segundo puesto fue Holanda. Pero si observamos detalladamente lo que ocurrió después, descubrimos algo fascinante, porque 50 años más tarde, el legado de aquella selección holandesa sigue vivo en prácticamente todos los rincones del fútbol moderno. Y por eso esta no es la historia de una derrota, es la historia del día que el segundo puesto ganó. Para entender lo que ocurrió en aquel mundial, primero hay que entender cómo era el fútbol antes de la aparición de la naranja mecánica. Durante gran parte del siglo XX, el fútbol era mucho más rígido. Las posiciones eran prácticamente inamovibles. Los defensores defendían, los mediocampistas distribuían el juego y los delanteros atacaban. Cada jugador tenía una tarea específica y rara vez se alejaba demasiado de ella. Los equipos buscaban orden, buscaban disciplina y buscaban estructura. Y aunque existan grandes futbolistas y grandes equipos, el juego todavía estaba lejos de la velocidad y la complejidad que conocemos hoy. Fue entonces cuando en Holanda comenzó a gestarse una revolución, no en la selección, ni siquiera en un mundial. La revolución empezó en los clubes, especialmente en el Ajax de Ámsterdam. Allí apareció un entrenador llamado Rinus Michels, un hombre que estaba convencido de que el fútbol podía jugarse de una manera completamente distinta. Michels observaba el deporte como un problema matemático, veía espacios, movimientos, ciertos patrones y llegó a una conclusión que cambiaría la historia. Las posiciones no debían ser cárceles, los jugadores debían ser libres. Esa idea parecía una locura para la época, pero funcionó, y el encargado de llevarla al campo fue un futbolista extraordinario, Johan Cruyff. Cruyff no era solamente el mejor jugador de Holanda, era la extensión de la mente de Michels, dentro del terreno de juego, inteligente, creativo y valiente, capaz de entender el fútbol varios segundos antes que el resto. Juntos desarrollaron una filosofía que más tarde sería conocida como fútbol total, un concepto que hoy se menciona constantemente, pero que pocas veces se explica en profundidad. El fútbol total no consistía simplemente en atacar mucho, tampoco consistía únicamente en jugar bonito. Era algo mucho más complejo. La idea central era que cualquier jugador podía ocupar cualquier posición. Si un defensor avanzaba al ataque, otro compañero ocupaba automáticamente el espacio que había dejado. Si un delantero retrocedía para participar en la construcción, otro aparecía para ocupar el área. El equipo funcionaba como un organismo vivo. Todos estaban conectados, todos atacaban, todos defendían, por ende, todos participaban. Para los rivales era una pesadilla, porque nunca sabían a quién marcar. Cuando creían haber neutralizado una amenaza, aparecía otra. Cuando cerraban un espacio, Holanda encontraba uno nuevo. Era un fútbol dinámico, fluido y moderno. Demasiado moderno para los años 70. Pero la verdadera revolución no ocurría únicamente cuando Holanda tenía la pelota. Ocurría cuando la perdía. Porque mientras la mayoría de los equipos retrocedía para reorganizarse, los neerlandeses hacían exactamente lo contrario. Presionaban de inmediato, todos juntos y de manera coordinada. Buscaban recuperar el balón en cuestión de segundos. Lo que hoy conocemos como presión alta o presión tras pérdida, lo que asociamos con Guardiola, con Klopp, con Arteta, con muchos de los entrenadores más influyentes del siglo XXI, Holanda ya lo estaba haciendo hace más de 50 años. Por eso cuando vemos imágenes de aquella selección resulta tan impactante. No parecen futbolistas de 1974, parecen futbolistas modernos, atrapados en otra época. Y cuando llegó el Mundial de Alemania, el planeta entero quedó maravillado. Holanda no solo ganaba, dominaba y arrasaba. Hacía parecer simples partidos que no lo eran. Superó la fase de grupos con autoridad. Luego derrotó a Argentina. Más tarde eliminó a Brasil,
que todavía era el campeón defensor y una de las selecciones más temidas del mundo. Y de repente todos estaban hablando de ellos, no porque fueran favoritos, sino porque jugaban un fútbol que nadie había visto antes. Entonces llegó la tan esperada final: Alemania Federal contra Holanda, los campeones europeos contra los revolucionarios, y el partido comenzó de una manera casi perfecta para los neerlandeses. Antes de que los alemanes tocaran la pelota, Johan Cruyff tomó el balón y comenzó una carrera memorable. La jugada terminó en penal, gol y con el 1-0. Menos de 2 minutos de partido. La revolución estaba ganando una final del mundo. Parecía el comienzo de una coronación histórica. Pero el fútbol tiene una capacidad extraordinaria para ignorar ciertos guiones. Alemania reaccionó y empató, y finalmente remontó. Y cuando el árbitro marcó el final, los alemanes eran campeones del mundo. La copa se había quedado en casa. La historia parecía terminada, ahí mismo. Pero en realidad recién estaba comenzando. Porque aunque Holanda había perdido el partido más importante de su vida, sus ideas acababan de conquistar el planeta. Durante las décadas siguientes, el fútbol total comenzó a expandirse, primero en Holanda, después en Europa y luego en el resto del mundo. Cruyff llevó esa filosofía al Barcelona, primero como jugador y después como entrenador, y ahí sembró una semilla que transformaría para siempre al club catalán. Años más tarde, un joven llamado Pep Guardiola crecería dentro de esa cultura futbolística. Aprendería sus principios, los adoptaría y además los perfeccionaría, y terminaría construyendo algunos de los equipos más dominantes de la historia. Pep Guardiola no fue el único heredero. La España campeona del mundo en 2010 también tenía ese ADN holandés. El Barcelona de Xavi e Iniesta tenía ADN holandés. El Manchester City tenía ese ADN. Y al igual que el Arsenal de Arteta. Incluso muchos equipos que jamás tuvieron relación directa con Holanda utilizan estos conceptos nacidos en aquella revolución: la presión coordinada, la ocupación inteligente de espacios, la salida desde el fondo y la movilidad constante. La idea de que todos participan en todas las fases del juego. Todo eso puede rastrearse hasta aquella selección de 1974. Y ahí es donde aparece la gran paradoja. Alemania ganó el Mundial, nadie puede dudarlo, pero Holanda ganó el futuro, porque las copas son inmortales, pero las ideas son eternas. Cuando pensamos en la Alemania campeona del 74, recordamos un título. Cuando pensamos en la naranja mecánica, recordamos una revolución. Recordamos una forma distinta de entender el fútbol. Además, recordamos una selección que se animó a desafiar todo lo establecido y que terminó influyendo en generaciones enteras de entrenadores y futbolistas. Quizá por eso la naranja mecánica ocupa un lugar tan especial en la historia, porque normalmente el fútbol recuerda a quienes levantan los trofeos, pero algunas veces aparece un equipo tan influyente que trasciende los resultados. Un equipo que cambia la manera en que todos los demás juegan. Un equipo que deja una huella más profunda que cualquier medalla. Y eso fue exactamente lo que logró Holanda. Perdió la final, perdió la copa y perdió el mundial. Algo que duele bastante. Pero ganó algo mucho más difícil. Cambió el fútbol para siempre. Y por eso cada vez que vemos a un equipo presionar alto, intercambiar posiciones o atacar como una unidad perfectamente sincronizada, seguimos viendo una pequeña parte de aquella naranja mecánica. La selección que perdió una final y aún así encontró la manera de ganar la historia.